El 29 de marzo de 1962, hace exactamente 36 años, Arturo Frondizi como presidente de la Nación por un golpe militar. Me parece apropiado, a propósito de esto, conversar, repasar los últimos días de la presidencia de Frondizi, la transición a quien era presidente del Senado y vicepresidente en ejercicio, José María Guido, con uno de los protagonistas que usted va a ver en cámara ya mismo, y es nada menos que Rodolfo Martínez, Rolo para los amigos. Yo tengo un solo problema, y es cómo hacemos para que en 50 minutos, que es lo que dura este programa, puedas contar todo lo que tenés ganas de contar. Así que lo único que voy a hacer es guiar y en todo caso encapsular ese torrente de cosas que tenés para decir. Empecemos por esto. Entre el 18 de marzo de 1962, que fueron las famosas elecciones que ganó Framini, etcétera, 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 y el 29 de marzo, cuando Frondizi es depuesto, el presidente Frondizi inicia una reorganización de su gabinete y entonces te ofrece un ministerio. Sí, ¿qué ministerio eres ese? El ofrecimiento no venía perfectamente predeterminado. Ajá. Venía de defensa o educación. ¿Y elegiste defensa? Y yo le dije defensa y educación no, porque le dije no es una etapa del Ministerio de Educación. En este momento la preocupación está en contribuir a resolver la situación planteada, que es una crisis político-militar, no es una crisis de la educación, que son procesos de largo plazo, ni con las relaciones con la Iglesia está perfecto. Y él me contestó, no me desahucie el Ministerio de Educación, porque también las relaciones con la Iglesia son muy importantes. Sí, pero acá ni están perturbadas, ni se van a perturbar en el corto plazo. En cambio, todas las cosas van a pasar acá muy rápido y hay una tensión importante. Y para estar en el Ministerio simplemente como un espectador, no es esa mi vocación. Bueno, quiere decir entonces que, ponele que esto haya ocurrido 22 de marzo, 23 de marzo, una cosa así. Sí. Pero digamos, en algún momento entre el 18 y el 29, en ese momento, cuando vos le decís sí a Frondizi, obviamente vos crees que su gobierno puede ser salvable de lo que terminó siendo un golpe de Estado. Sí. ¿Qué te lleva a pensar que era salvable, dada la crisis que había en ese momento? Que antes de hablar con Frondizi, cuando me llamó, que yo ya me imaginé, ya sabía, porque sabía que estaba reorganizando el gabinete y tal y cual, antes de hablar con Frondizi, yo me comuniqué con el general Aramburu y le pregunté cuál es la posición. Le dije, estoy en el ministerio, en la Casa de Gobierno, en el ministerio vacío del doctor Vítolo, del Ministerio del Interior, porque Vítolo ya no estaba, ya había renunciado y se había retirado. Y estaba con el doctor Puigros, a quien Frondizi había hablado y había ofrecido el Ministerio de Trabajo. Y entonces le digo, tengo toda la impresión de que este llamado forma parte de un esquema de reorganización y quisiera saber cuál es la idea suya. Y entonces él me dice, yo creo que tenemos que tratar de ayudar a conjurar la crisis, apuntalarlo al presidente, después ya veremos cómo se ajustan los tantos. Ahora, apuntalar una crisis no es simplemente hacer discursos, sino hacer acciones. Y ahí aparece una idea, que quiero saber si es tuya, que quiero saber de quién, etcétera, que es lo que se llamó la isabelización de Frondizi. No pensando, obviamente, en Estela Martínez de Perón, sino pensando en la reina Isabel, porque digo que estamos hablando de 1962. Exacto. ¿Qué era ese plan y a quién se le ocurrió y qué pasó? Ese se me ocurrió a mí. A ver, ¿en qué consistía ese plan? El plan consistía, y se los propuse al general Fraga, que era secretario de Guerra, juntamente con Rojas Silveira, que era el secretario de Aeronáutica. A Fraga yo no lo conocía entonces, con motivo de la crisis, que fue una de las primeras personas que fue a visitar una vez que me hice cargo del Ministerio de Defensa, fue a Fraga. De quien descarté en todo momento que iba a funcionar con un concepto de lealtad como en las épocas gloriosas de la República, que Fraga no era un hombre que fuera capaz de sumarse a una maniobra para desplazar la Frondizi. Entonces me manejé con él como con toda confianza. Y después nos juntamos con Rojas Silveira, a quien conocía de mucho tiempo atrás, un hombre inteligente, juicioso, y entonces yo había elaborado esa idea, inclusive la metodología con que se tenía que ejecutar, porque como yo preveía que todo era de una rapidez meteórica, porque había tenido algunas conversaciones y me daba cuenta de cómo venía la mano, le dije, la isabelización de Frondizi tiene que consistir en que Frondizi no pueda producir ningún acto de gobierno sin la firma de los ministros o los secretarios militares o los ministros que se designen el convenio que se haga.
y que eso se establezca como un acuerdo primero y como una ley después. Pero un acuerdo de gabinete primero, para que ya quede establecido. Y a continuación de allí, una ley, que naturalmente una ley así, si no es que la propicia el propio presidente, es inconstitucional. Para un cachito. Sí. Ahora me vas a decir qué dijeron las autoridades de cada una de las armas, pero supongo que habrás consultado con Frondizi. Cuando le fuiste a Frondizi con eso... No, Frondizi no sabía que yo estaba haciendo eso cuando yo estaba haciendo eso. Ajá. ¿Pero vos pensabas que lo iba a aceptar? Yo creía que sí. Ajá. Yo Entonces creía vamos que a las armas y después vamos a ver con Frondizi. Hice el acuerdo, como te digo, con esos dos, porque el almirante Clemán, que era el el secretario de Marina, no iba a la Casa de Gobierno porque había renunciado. Así es. Entonces yo no podía hacer la reunión con él y lo hice con estos otros dos señores. Además, a pesar de que yo tenía muy buena información, muy buenos informes de Clemán como un gran caballero y que lo otro, yo no lo conocía, Clemán. Y en esto yo preferí manejarme con gente que yo realmente conociera. En cualquier situación muy delicada es muy importante a la persona mirarle en los ojos y ver cómo parpadea, Bueno, entonces se armó el plan que yo les presenté y lo escribimos ahí en realidad porque yo llevaba la idea clara, pero no llevaba toda la cosa escrita. Entonces la fui escribiendo con ellos ahí. Y escribimos en una página. Entonces, cuando tuve escrita en una página el plan, llamé a una secretaria y le dije, me lo pasaré en limpio. Entonces les digo, bueno, ahora lo voy a consultar con el presidente. Y subí a verlo, estaba el doctor Frondizi leyendo el diario La Razón, me acuerdo, estaba solo en su despacho en ese momento, y le digo, presidente, he llegado con el secretario de Guerra y con el secretario de Aeronáutica a este acuerdo, a este plan. Quiero saber qué le parece a usted. Entonces me acuerdo que Frondizi, pasando el dedo en el renglón así, iba pasando el dedo y fue leyendo, y leyó la página. Esta es una solución política, aceptada, me dijo. Ajá. Así, el tiempo exacto que te he tomado en contar. Entonces, el ejército dijo sí, la Fuerza Aérea dijo sí, Frondizi dijo sí. Sí. Faltaba la Marina. Faltaba la Marina. ¿Y entonces? Y entonces, ese era el hueso duro de roer en ese momento. Y a mí se me ocurrió, para presentarlo con la autoridad de lo ya logrado, yo no sabía bien cómo era la interna militar, ni cómo era la interna de la Fuerza Aérea, que después siempre han sido cosas, siempre hay internas, en todas partes hay internas. El que cree que no hay internas es porque no conoce las relaciones de los hombres. Claro. Entonces, pensé yo, ¿cómo le doy la mejor representación y el mejor elemento de convicción a la Marina? Una reunión con los 10 oficiales más antiguos de cada arma que se hizo en el Ministerio de Defensa. Y entonces ahí les expliqué en qué consistía el plan, cómo estaba hecho. Este es un plan, un acuerdo político, en que si se sanciona con una ley se le da inclusive una formalidad para que el Poder Legislativo sea corresponsable de esta solución política. Bastaría simplemente que se haga un acuerdo de caballeros entre el presidente y su gabinete y las Fuerzas Armadas para decir ninguna firma que no lleve la firma de los ministros tales o cuales valdrá ni se procesará. Bastaría eso, pero para darle un sentido de solución política corresponsable que la considere el Parlamento. Si mañana el presidente quiere romper el acuerdo, dice esta ley es inconstitucional y yo he hecho a tal y poco a cual, bueno, se ha retrotraído la situación a la situación actual. Claro. Bueno, entonces se hizo esa reunión de los 10 oficiales más antiguos y en esa reunión yo les hice el planteo. Y el planteo lo hice con mucha crudeza, porque además estaba muy convencido de todo lo que estaba diciendo. No son de esas cosas en que vos estás convencido a medias y que cuando estás convencido a medias no transmiten una convicción profunda. Yo estaba convencido que no había una unidad para manejar las cosas
independiente del poder presidencial institucionalizado. No la habían, ni se había pensado, ni la habían articulado. Yo había tenido conversaciones con gente de antes y me daba cuenta. Entonces, el tema principal que planteé fue, les dije esto: ustedes están todos de acuerdo ahora, porque porque el referente es el presidente, el doctor Frondizi. Y como están todos en la tesis de que Frondizi sí o que Frondizi no, es alrededor de eso que gira toda la problemática que ustedes tienen adentro y toda la problemática con la gente con quienes ustedes conversan. Pero el día que eso sea removido, aparecen todos los problemas en el que todo es un pandemonium. Y yo quiero ver si lo sacamos al doctor Frondizi de la presidencia, dentro de 6 meses, ¿dónde están todos nosotros que estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estaban? Porque lo sacaron. Lo sacaron. A los 6 meses casi todos habían pasado al retiro. Ajá. Y algunos estaban presos. Mira vos. Bueno, pero eso es un caso interesantísimo, sí, donde vos hiciste un pronóstico que terminó siendo correcto, sí, pero por X o Y razón no se logró un acuerdo. No, sí, te voy a explicar la razón. ¿Por qué no? Porque hubo una razón muy bien. Marina le había pedido la renuncia a Frondizi. Ajá. Y Frondizi había dicho que él no iba a renunciar. Y te hago un intervalo. Yo le pregunté una noche: presidente, a esta altura, llevábamos unas cuantas horas ya yo de ministro de Marina, que ya no sé, yo me sentía como si fuéramos amigos de toda la vida, como dice, porque cuando hay tanta presión y tanta intensidad de una cosa, se saltan todas las etapas en la relación personal. Entonces, quiere explicarme, no porque no vaya a creer que yo le estoy proponiendo ni que renuncie ni que nada, pero quiero entender por qué usted ha levantado la bandera de que usted no renuncie. Ajá. Entonces me dijo, por una razón muy simple. El Congreso, la mayoría del Congreso me responde. Si yo le mando la renuncia, yo le voy a tener que decir al Congreso, porque me van a venir a preguntar los líderes, bueno, ¿y cómo es usted el jefe del partido? ¿Y qué hacemos? ¿Le decimos que no o le decimos que sí? Si les digo que me digan que no, es una farsa que no arregla nada. Evidente. Si les digo que me digan que sí, entonces hecho por tierra toda la política que hemos desarrollado en estos años, toda esta labor de convicción que ha tenido el resultado electoral que hemos visto, las buenas relaciones con la Iglesia, las universidades libres, la enseñanza libre, todo por tierra, la renovación económica, todo el tiro, la política la declaro quebrada. Y la declaro quebrada yo, que soy su autor. Eso no lo puedo hacer. Claro. Entonces volvamos a esa reunión de los 10 mayores oficiales de cada arma. Entonces allí plantearon que la Marina estaba en inferioridad de situación con respecto a las otras armas, porque le había pedido al presidente la renuncia y las otras armas no le habían pedido la renuncia. Entonces ellos plantearon que fueran a pedirle como capítulo de previo y especial pronunciamiento, antes de entrar en la discusión del tema de fondo, que era el plan que yo había propuesto. Bien. Y así se aceptó. Entonces, allá fueron, como los secretarios habían avalado el plan político que yo les había presentado, el trámite lo hicieron los comandantes en jefe, el de la Fuerza Aérea, Cayo Alsina, y el de la Marina y el de Ejército, que era el general Poy. Y fueron y le dijeron a Frondizi, y Frondizi le dijo que no. Claro. Lo mismo que le había dicho a los otros. Bueno, entonces me llama Almirante Clemán para decirme: yo siento mucho lo que ha pasado con el esfuerzo que usted ha hecho en este asunto y qué sé yo, ver este resultado. Y entonces yo le contesté con un poco de dureza: y yo lo siento más, almirante, porque en fin, yo estoy muy vinculado a la Marina y este episodio se va a recordar como un episodio que no ha sido de gran acierto en la Marina, en la política en estos tiempos. Le dije algunas palabras, inclusive un poco más duras. No, me dice, no es así, la cosa no es así. Entonces, miren, me dice: doctor, yo no puedo ir a la Casa de Gobierno por mi condición de renunciante, pero le pido que usted venga acá, al Ministerio de Marina, y yo le voy a mostrar cómo son todas las cosas realmente. Bueno, fui. Un hombre muy sobrio, Clemán un hombre sobrio, seco, cordial.
pero sobrio, cordial. Y bueno, yo ahondé sobre ese argumento. Le digo, tenemos una solución que conjura la crisis, que prácticamente da tiempo para que pensemos todos, para que todos pensemos. Y dentro de 3 meses no va a poder Frondizi cambiar un sargento de un lado a otro. De manera que si ustedes no creen que la unidad que ustedes tienen es suficiente para asegurar eso, imagínese el día que no te Frondizi. ¿Qué te decía cuando vos le decías eso? Sí, doctor, pero es que usted le voy a mostrar. Y entonces me sacó un acta que se había firmado en la Marina y me leyó el acta en donde decía que la Marina no estaba con la continuación de Frondizi en el gobierno, pero que si aceptaba la legalidad sin Frondizi, y para aceptar la legalidad con Frondizi estaba dispuesto a aceptar otro tipo de legalidad nueva, y que para aceptar la legalidad con Frondizi tenía que ser arrastrada por las otras 2 armas. Arrastrada por las otras 2 armas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la decisión de las otras 2 armas fuera no a firmar la legalidad de Frondizi. Ajá. Pero una cosa es lo que pensaba Rojas Silveira y lo que pensaba Fraga. Y otra lo que pensaban otros. Claro. Las Fuerzas Armadas, la gente cree que las Fuerzas Armadas son una cosa totalmente cohesionada por naturaleza. Son cohesionadas por naturaleza en su destino específico, en el sistema de las órdenes del servicio. Pero en materia de opiniones, uno tiene un primo que es socialista, el otro tiene un cuñado que es conservador, y me lo dijo. Hubo un hombre que me dijo una frase una vez, que te cuento esto porque es interesante. Yo estaba movilizado como oficial de la reserva en Salta y hacía poco que había llegado, fines de febrero. Llegué a principios de febrero a Salta como oficial de reserva en el año 42. Y en eso el ayudante del regimiento me dice, subteniente Martínez, váyase al comando porque se ha enfermado el juez sumariante mayor no sé cuánto, y como usted es estudiante de 6º año de Derecho, vaya para que usted haga el sumario. Bueno, me voy. Y estaba esperando entrar a hablar con el que me tenía que dar la instrucción, que era un capitán o que se iba. Y en eso llega un coronel. Me di cuenta por el coronel, me cuadré como corresponde, me presenté, era el coronel Roque Lanús, jefe del Estado Mayor de la 5ª División de Ejército. ¿Qué hace? Acá estoy, vengo a decir, ¿cómo dice? ¿Usted viene a hacer un sumario acá, trámite de papeles administrativos? ¿Qué es lo que va a hacer toda su vida cuando sea abogado? No. No es para eso que lo han hecho venir a usted acá. A usted lo han hecho venir acá para que aprenda la cosa militar, por si lo necesitamos llamar para que preste servicio militar, no administrativo. Así que se vuelve y le dice al ayudante, y vea, me alegro mucho que ustedes vengan y estén acá en esto para que los civiles que se incorporan puedan conocer el ejército por dentro y sepan bien cómo es. El ejército, como todas las instituciones de un país, participa del nivel medio de sus vicios y del nivel medio de sus virtudes, porque no son marcianos que vienen de otro lado. Somos nosotros nomás los argentinos y más o menos somos parecidos todos. Claro. Volvamos entonces a la situación. Vos decís que finalmente a los marinos no los pudiste convencer. No. Y cuando el argumento, le hice ya un argumento de carácter casi curialesco, porque le dijo, pero ¿quiere que quede manifiesto que las marinas es arrastrada por las otras armas? Bueno, hacemos la reunión de gabinete y entonces primero le voy a explicar bien al presidente cómo tiene que él dirigir la cosa, y primero votan los ministros civiles y al final votan los ministros de las fuerzas, los secretarios de las fuerzas armadas. Vota ejército, después vota aeronáutica y al último marina. Después que todos hayan votado a favor, y aeronáutica, y marina, y ejército, también, ¿qué va a hacer la marina? Inclusive se puede abstener si quiere dejar patente. Bueno, entonces hizo unas consultas al Consejo de Almirante y vinieron las respuestas diciendo que no, porque esto, no, que por otro, que no. Entonces te lo fuiste a ver a Frondizi. Entonces, yo lo quería, cuando yo creía que Clemán aceptaba, porque Clemán estaba él estaba inclinado a aceptar. Esto me atrevo yo a pensarlo ahora, después de haber escuchado cosas y de haber leído cosas sobre Clemán. Él estaba inclinado, pero lo que no se animaba era hacer una cosa que estuviera en contra de lo que quería el Consejo de Almirantes, ¿no? ¿Entonces? Entonces le digo, bueno, almirante, usted ya ve.
Las cosas es como le digo yo, no es como dice usted. Porque, bueno, entonces, y entonces me fui. Me fui y le dije a Frondizi, cuando yo salí para verlo a Clemán, lo llamé por teléfono a Frondizi, le digo, presidente, habría una remota posibilidad de que esto se aprobara. Y yo voy a proponer que se apruebe en una reunión de gabinete inmediata si es que llega a consentir la Marina en la situación. Entonces le digo, tenga a mano el gabinete porque si la cosa resulta, ahí mismo tiene que hacerse. Bueno, me dice, no se preocupe, y voy a hablar. Y cuando volví, fui y le dije, mire, no funciona, no han querido, el trámite ha sido así y no ha habido caso. Vas a tener que aguantar 90 segundos porque le tengo que devolver las cámaras al señor director y ya retornamos acá a Momento Económico.